Muchas gracias por acompañarnos. Simplemente como paréntesis antes de arrancar, quiero aclarar que yo soy optimista por naturaleza, pero también mi oficio, como dicen en el béisbol, es cantarlas como las veo. Viceministro, bienvenido, muchas gracias. Vamos a hablar de reindustrialización. Indudablemente que cuando uno ve la tendencia desde hace décadas en Colombia, al igual que en otros países, pero pues está la discusión de que en el caso concreto de Colombia, pues la pérdida de peso del sector manufacturero, en particular en la economía, ha sido más acelerada. Un poco cómo revertir esa tendencia es de lo que se trata esta charla. Entonces, arranque usted y le iré haciendo preguntas a lo largo de su exposición, pero pues, ¿por qué no nos hace el planteamiento inicial? Por favor. Bien, muy buenos días a todos, a la doctora María Claudia Lucutir, gracias por la invitación, a todos los miembros de AmCham por este espacio para conversar un poco más en detalle de todos los temas relacionados con la política industrial, la política comercial, la política de turismo. El ministro ha sido bastante ilustrativo en una exposición, diría yo, usando sus palabras, comprensiva sobre las políticas que tenemos a cargo en nuestro ministerio. Nunca me ha tocado conversar después de una exposición del ministro, es más difícil, pero también porque nos toca precisar un poco algunos temas técnicos, pero resulta mucho más fácil porque el ministro se ha encargado de darles una visión de conjunto de esa orientación de política económica que nos hemos trazado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cuando llegó el ministro Umaña, quien además fue mi profesor en la Universidad Nacional hace ya varios años, tuvo la oportunidad de dirigirme la tesis, me dijo una frase que no se me va a olvidar. Me preguntó si yo estaría dispuesto a utilizar esa expertise que he tenido el privilegio de acumular durante todos estos años de servicio público en función de un nuevo modelo de desarrollo. Y yo no lo pensé, le dije, sí, ministro, cuénteme de qué se trata ese modelo de desarrollo. Y para plantearlo en palabras sencillas, Colombia ha estado, y nuestra política ha estado durante muchos años, muy volcada al comercio exterior y poco volcada al diseño de políticas de estímulo a la productividad y a la producción. Yo que he estado involucrado en varias negociaciones comerciales, doy fe de ello. Tenemos 17 acuerdos comerciales de diferente envergadura, de diferente calibre, con múltiples socios comerciales, y al cabo de ya varios años de que estos acuerdos hayan entrado en vigor, se descubre lo evidente. La matriz exportadora de Colombia en lo estructural no ha cambiado. Seguimos exportando carbón y petróleo, y cuando uno sigue mirando los otros productos que están en esa canasta exportadora, seguimos exportando café, flores y banano. Esos son nuestros principales productos de exportación. La estructura general no se ha modificado. La estructura de la inversión extranjera tampoco se ha modificado en la estructural y sigue pesando de manera determinante el sector de la minería. No digo que el país no haya cambiado. No quiero decir que estemos haciendo exactamente lo mismo de hace 30 años. También hay historias de éxito en ese ejercicio y en ese esfuerzo de generar nuevas actividades productivas. La tilapia a los Estados Unidos, el aguacate Hass a los Estados Unidos y a la Unión Europea, la uchúa, los arándanos, la lima Tahití, en fin, son pequeñas victorias de sectores y de productos que son importantes y hacen parte de nuestra economía, pero el balance general sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Y la respuesta sencilla parecería apuntar a los acuerdos de libre comercio que abrieron la economía. Puede ser parte de la explicación, pero una respuesta más importante aún es que obviamente Colombia no ha logrado diversificar esa matriz no exportadora, productiva durante los últimos años.
Sí han aparecido nuevas empresas y nuevos sectores, eso es cierto, pero la mayoría de nuestra industria está volcada al mercado interno. Tenemos una riqueza productiva e industrial importante, pero muy pocos sectores se han volcado al exterior con el propósito de vincularse a esas cadenas globales de valor, de hacer parte de una economía internacional. Eso no ha ocurrido. Consecuencia, el diagnóstico extremadamente simplificado que estoy diciendo es para indicar que la propuesta del ministro Umaña fue la de trabajar haciendo énfasis en el diseño de esa propuesta productiva y de reindustrialización y buscar los ajustes que correspondieran en material comercial. Así que fue una propuesta atractiva y esa es la razón por la cual estoy aquí acompañándolos y tratando de compartir con ustedes estos conceptos generales. Y ya el ministro lo explicó. Primer elemento de la política de reindustrialización, la transición energética. Y la transición energética… Vice, espérese, ¿Paro ahí? sí, lo voy a interrumpir con una pregunta. Cuando uno mira el caso de otros países de América Latina, para no irse más lejos, que de alguna manera han seguido la misma senda de Colombia en materia de apertura comercial, y encuentra casos de mayor diversificación. Entonces, siempre la gran pregunta que se hace es, ¿por qué en otros lugares se dio una mayor diversificación y aquí no? Sí, básicamente el tema o el detonante no necesariamente parecería ser, en esos casos, el tema de apertura comercial. Creo yo que en parte el diagnóstico que he mencionado radica en el hecho de que no hemos logrado desencadenar o generar las políticas que generen inversiones y cambien la estructura de producción en Colombia. Por eso hay que hacer un cambio de enfoque y un cambio que reconozca la realidad internacional. En América Latina ha habido también casos de éxito en ciertos sectores como la agroindustria en el Perú, con el tema de los palmitos, con determinados productos, el éxito en Chile en algunos productos como los vinos, el salmón, en fin, los casos los conocemos todos. Pero ningún país en América Latina, excepto países como México o Brasil por su tamaño y por su orientación de mercado interno, en el caso de Brasil y en el caso de México por su orientación al mercado norteamericano, han logrado una transformación sustantiva como sí se ha logrado en países como Taiwán o como Corea. ¿Por qué? Justamente, parte de la explicación es la ausencia de esos instrumentos y esas políticas que den ese estímulo, que no serán suficientes, pero que sí son necesarias para darle al sector privado las señales que corresponden. Entonces, en ese sentido, hay que mirar cuál es la evolución a nivel internacional y las tendencias a nivel internacional para ver cómo se acoplan nuestras políticas a esa realidad internacional. Y la realidad internacional nos enseña varias cosas, entre ellas el tema del cambio climático y la necesidad de mirar que en otras latitudes los países están buscando desarrollar nuevas tecnologías y nuevas industrias en función de eso que se llama el cambio climático. Los países están pensando en la producción de vehículos eléctricos. Colombia debe pensar en esa posibilidad, ¿por qué no?, en el mediano y ojalá en el corto plazo. Esas tecnologías que se están desarrollando al amparo de las nuevas necesidades mundiales tienen que ser observadas por parte nuestra. Por eso el esfuerzo en pensar en que el primer elemento es el tema de la transición energética, porque necesitamos hacer ambas cosas, estimular la industria y también ver cómo Colombia depende, ya lo dijo el ministro, cada vez menos en su balanza de pagos del carbón y petróleo y un poco cada vez más de otras actividades como el turismo, como las exportaciones no mineroenergéticas, que no van a crecer con los mismos sectores que tenemos. Debemos generar la posibilidad de que haya inversiones extranjeras en nuevos sectores productivos, nuevos sectores, nuevas propuestas. Ya señaló el ministro un par de inversiones importantes que esperamos se materialicen en el país y cambien esa ecuación en el mediano y largo plazo. Le voy a poner un ejemplo del tema de esa transición porque es interesante.
uno de los cada vez menos guardados secretos es el tema de que Colombia puede ser, como dicen los especialistas en el tema, el santo grial de las reservas de cobre en el mundo. El metal, pues, junto con otros más, incluido el litio, de minerales, de la transición energética. En términos prácticos, una de las proyecciones, o sea, un vehículo eléctrico, por ejemplo, necesita 4 veces más cobre que un vehículo movido por motor de combustión, el tema de parques solares, el tema de molinos de viento, y lo que muestra, hay una zona en Colombia que se llama el Batolito de Mandé, que atraviesa Chocó y parte de Antioquia, en donde se han encontrado niveles de, como dicen, pórfidos de cobre, no pérfidos, sino pórfidos de cobre, de una altísima concentración. Entonces, obviamente uno dice, ahí Colombia tiene la posibilidad, curiosamente, de meterse en la transición energética con la explotación de un mineral que le podría sustituir las exportaciones de carbón, pero adicionalmente generar un encadenamiento productivo. Entonces, son elementos de este estilo los que ustedes tienen en mente y que están haciendo al respecto. Apelo al comunicado de prensa que mencionó el ministro, en el sentido de que es indispensable hacer ese proceso de transición, atrayendo esas inversiones con 2 criterios. El primero, un esfuerzo por generar esos nuevos ingresos y esas nuevas posibilidades de inversión en el país, pero también teniendo en cuenta el tema de la sostenibilidad ambiental. El tema del cobre en Chocó tiene que tener esa observancia. Ahora, cuando uno mira experiencias internacionales, en otras latitudes, por ejemplo, Australia, descubre que es un país esencialmente minero que promueve la minería, pero la minería sostenible desde el punto de vista ambiental, con regulaciones estrictas que las empresas cumplen. Mayores debilidades se presentan en otras latitudes donde los estados son débiles, donde no tienen la posibilidad o el deseo o el interés de hacer cumplir las regulaciones ambientales. Entonces, a lo que voy es que sí es posible el desarrollo de la inversión en minería de manera sostenible y regulada. Ahora bien, mejor aún si las inversiones para la generación de energía en Colombia se fundamentan en otros recursos que son abundantes en Colombia, como la energía solar en La Guajira o como los vientos en el Caribe. Si logramos nosotros concretar inversiones en esas otras fuentes de energía, mucho mejor, porque de antemano sabemos que son energías sostenibles. Volviendo al tema de la minería, el tema no es menor. Se ha hablado del carbón, se ha hablado del litio para la generación de baterías, pero ya hoy en China están desarrollando una tecnología para la producción de baterías a partir de sodio. Y algunos analistas sostienen que si esas tecnologías a partir de sodio llegaran a ser exitosas, las reservas de litio, o como están en este momento calculadas a precios internacionales, caerían estrepitosamente, porque el litio tiene una valoración en el mercado, pero el sodio resulta ser mucho más limpio y mucho más económico de producir. Entonces, simplemente lo que quiero indicar es que debemos estar pendientes de la evolución tecnológica fuera de las fronteras para orientar apropiadamente los esfuerzos del gobierno nacional en materia de estímulo a la inversión extranjera y a la minería y a todo el desarrollo industrial que queremos promover en el país. Bueno, entonces, primer elemento, la transición energética. Simplemente como nota al margen, uno ve esa inmensa competitividad que tiene Colombia en la área de La Guajira y observa pues casos como el de la línea de transmisión colectora, que debe estar lista en 2022 y las expectativas ya hablan de 2026. Entonces, pues, porque obviamente todos sabemos que el tema de consultas es particularmente complejo, pero pues si nos llega el fenómeno del Niño, tan fuerte como se va a ver hoy, sí que nos vamos a dar cuenta de lo que significa ese atraso fenomenal. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos como condiciones naturales y lo que podemos hacer en la realidad con esas condiciones.
Pero hablemos un poco del tema de ese encaje entre política comercial y política industrial y las señales de alguna manera en el sentido de, para hablarlo con toda franqueza, cuando se menciona como ejemplos casos como el de Corea, fue países que abiertamente protegieron sectores y abiertamente hicieron pues inversiones o facilitaron la rentabilidad de ciertos segmentos. Entonces, ¿cómo ven en el ministerio este tema y ese vínculo efectivamente con esos tratados de libre comercio firmados por Colombia? Gracias, Ricardo. Le agradezco la pregunta porque tuve la oportunidad de vivir en Corea 3 años y estudié el modelo y participé en la negociación del acuerdo con Corea y he llegado, después de todos estos años, a 2 conclusiones que quiero compartir con ustedes. La primera es que nuestro acuerdo con Corea es un acuerdo que ya lleva varios años y no ha generado, curiosamente, ni para Corea, lo dicen los coreanos, ni para Colombia el resultado esperado. Las exportaciones nuestras a Corea siguen siendo muy pequeñas, concentradas en flores, algo de banano, exportamos en algún momento unas pitayas, camarones, pero seguimos sin diversificar la oferta en ese mercado. 2, en sentido contrario, el mercado para los coreanos, principalmente de electrodomésticos y de vehículos, no es del tamaño que ellos hubieran esperado que creciera en Colombia. Pero bueno, más allá de todo lo anterior, al amparo del acuerdo nosotros hemos visto y hemos buscado cooperación con Corea en diferentes áreas. Y el aprendizaje del modelo coreano, que además lo estudiamos juiciosamente para el desarrollo de la política de industrialización, nos muestra 2 cosas. Primero, en efecto, en su momento, el gobierno de Park, dictatorial por cierto, decidió hacer una inversión muy fuerte en bienes de capital y lo hizo de una manera, digamos, poco democrática. Escogió a los chaebols, que son los grupos económicos familiares en Corea, y les dijo: tú dejas de producir textiles y ahora te vas a poner a producir otros bienes. Yo te voy a dar unos recursos, pero no me vayas a fallar. Corea destinó recursos públicos, vigiló a los chaebols en ese ejercicio e hizo varias etapas en su desarrollo, digamos, impulsado de la mano del presupuesto nacional, primero en bienes de capital, luego en otros sectores como los farmacéuticos, la siderurgia, los barcos, y salta después a inversiones y apoyos y subsidios directos a diferentes tipos de tecnología. También a los chaebols los, comillas, indujeron o estimularon a desarrollo de la industria militar. Samsung tiene un componente de industria militar poco conocida, pero lo tiene y es muy importante. Toda la política que han tenido de desarrollo, no solo de la industria automotriz, sino de astilleros, es de la mano de la intervención del sector público, vuelvo y repito, con los chaboles, que son 3 o 4, no son más, que agrupan el 70-80% o un poco más del Producto Interno Bruto de la economía coreana. Ese es el modelo coreano. Inversión pública, dictatorial, altamente vigilada, subsidiada. Conclusión, nosotros, en el caso de Colombia, difícilmente podríamos copiar un modelo de esa naturaleza. Primero, porque vivimos en democracia; segundo, porque no contamos con recursos públicos con los cuales contó Corea en su momento, de suerte tal que nuestro modelo es diferente y está enfocado en los sectores que ya el ministro Umaña ha mencionado. Entonces, pero sí es un país al cual sí debemos y podemos aprenderle y buscar atraer inversión extranjera de Corea con las características que el ministro ya ha señalado, que pudieran traer progreso tecnológico, cambio técnico, formación de capital humano y demás características que ya han sido señaladas acá. Pero el modelo coreano no puede ser trasplantado ni va a ser trasplantado a Colombia bajo ninguna circunstancia por las razones que ya mencioné. Muy bien. Y en el caso de ajustes a los tratados de libre comercio, lo digo es porque durante la campaña presidencial
este fue uno de los planteamientos hechos por la fórmula ganadora. Entonces, ¿cómo va ese tema y qué podemos esperar? Dos ideas principales. Primero, no vamos a renegociar los tratados de libre comercio. El ejemplo de México es un típico caso de renegociación en donde los platos rotos los pagó México. Es decir, los estándares para efectos de exportar vehículos se subieron, valor de contenido regional para exportar a México, las exigencias en materia de confecciones también, estoy refiriendo a las reglas de origen, los estándares laborales y ambientales también aumentaron. Entonces, renegociar no es el camino. Lo que estamos haciendo es una evaluación a profundidad de los resultados generales de los acuerdos y mirando cada una de las disciplinas y el cumplimiento o no de las mismas. Justamente en este momento estamos conduciendo los subcomités con Estados Unidos, hicimos el de capacidades comerciales el viernes de la semana pasada, esta semana haremos los temas sanitarios, agrícolas y textiles, para mirar en dónde estamos. ¿Y qué vamos a hacer, por ejemplo, con la imposición de aranceles a los productos del sector de la siderurgia y aluminio por parte de Estados Unidos que desconocen el acuerdo comercial? Las medidas que tomó Estados Unidos al amparo de la producción, de la seguridad nacional y que, como lo mencionó el ministro Maña, han sido analizadas y condenadas por la Organización Mundial de Comercio, son medidas que no solo desconocieron ese acuerdo multilateral, sino que también desconocen el acuerdo bilateral en donde deberíamos tener 0% de arancel para el ingreso de esos productos al mercado de los Estados Unidos. Estamos mirando qué hacer con eso, cómo flexibilizamos las reglas de origen para el atún. Tenemos una flota muy pequeña y necesitamos poder capturar barcos con banderas de orígenes diferentes al colombiano y al norteamericano. ¿Qué vamos a hacer con la cláusula de acumulación extendida de origen que está pactada en el acuerdo y que no se ha desarrollado después de 10 años? Y así un cúmulo de elementos del acuerdo comercial que están pendientes de resolución y que nosotros necesitamos poner sobre la mesa, y ya lo hemos hecho, lo hemos puesto sobre la mesa, justamente para buscar esos balances, esos equilibrios que creemos justos dentro de la relación bilateral. En general, cuando uno mira cómo hemos aprovechado en Colombia los tratados de libre comercio, creo que no me equivoco si afirmo que ninguno ha estado a la altura de las expectativas. Pues lo que pasa con Corea no es el único ejemplo, con Estados Unidos esperábamos más, con la Unión Europea claramente esperábamos más y en el caso de América Latina también. ¿Tiene usted algún diagnóstico de por qué nos pasa, por qué nos faltan 5 centavos para el peso en este tema? En efecto, yo creo que y creemos que es importante esa revisión de los acuerdos, de las condiciones de los acuerdos, cuyo resultado compartiremos obviamente públicamente cuando una vez realizamos todos los subcomités con Estados Unidos, la Unión Europea, con México, pero creo que el tema no es solamente un tema de implementación y cambio de cláusulas en el acuerdo, el tema es un tema productivo y de ahí la importancia de la política de reindustrialización. Es decir, los acuerdos finalmente no son otra cosa que un instrumento jurídico que genera unas reglas de juego entre dos naciones y unos privilegios y una estabilidad jurídica, pero el uso de los mismos depende de la fortaleza productiva de los países. Tenemos 0 arancel en toda la industria, pero exportamos muy pocos productos a los Estados Unidos industriales. La balanza agropecuaria es positiva, pero industriales son muy pocos. Las confecciones no han logrado superar la barrera de los 200 millones anuales en promedio. ¿Por qué? No es porque haya una barrera en el mercado norteamericano, el arancel continúa en 0, es porque no logramos aumentar la escala para llegar al mercado en unos mayores volúmenes y no producimos una cantidad de bienes industriales. Entonces, estamos haciendo ambas cosas. Por un lado, estimular la producción mediante la política de reindustrialización, el aparato productivo, el fortalecimiento del mercado nacional y de exportación, y también, par y paso o en simultáneo, esa evaluación de los acuerdos para ver qué ajustes
normativos, qué implementación nos permite mejorar el aprovechamiento de los mismos. Dentro de las explicaciones que uno escucha está el hecho de que los países inicialmente, pues, en particular los temas de industria liviana aprovechan pues sus vecinos. En el caso concreto de Colombia estamos hablando de Venezuela y Ecuador, que no han sido precisamente los socios más dinámicos, pues creo que todos sabemos la historia. Pero en el caso concreto de Venezuela, pues vimos esta reapertura. ¿Están dándose las cosas al nivel que esperábamos o también en este tema estamos por debajo de las expectativas? Lo primero que pensamos cuando miramos el tema de Venezuela es cuál es la expectativa que se debe tener frente a ese mercado. Y lo que uno tiene que tener claro es que Venezuela ha cambiado. Colombia ha cambiado, Venezuela ha cambiado. Y por esa razón, por la contracción económica venezolana de los últimos años, la expectativa de exportaciones al mercado de Venezuela no puede ser, o no debe ser, o no es razonable pensar en recuperar un mercado de 6.000 millones de dólares en un periodo muy corto de tiempo. Eso no va a pasar. Y no va a pasar porque Venezuela, la Venezuela del 2006-2007 no es la Venezuela 2022 o 2023. Pero habíamos hablado de 2000 este año. Claro. Entonces, estamos hablando de llegar a cerca de 2.000 millones de dólares y ojalá la expectativa es llegar a los 4.000 millones de dólares al cabo de la presente administración, que es razonable, está por debajo de los 6.500 millones de dólares del año 2006 o 2007, pero es un objetivo razonable que pensamos puede llegar a cumplirse, habida cuenta de que ya el comercio ha venido creciendo entre 2022, 21 y 22, casi que se duplicó de 300 algo millones de dólares en exportaciones a 630 millones de dólares. Parte por nuevos negocios, parte también, hay que decirlo claramente, por un proceso de formalización del comercio. Está pasando por las trochas. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué se busca? Que haya ese proceso de formalización, que el comercio pase por los puntos habilitados, que aumente y, por supuesto, hay que decirlo, el comercio con Venezuela también depende en buena medida de que se faciliten los mecanismos de pago y que se levanten por parte de los Estados Unidos las sanciones que hay vigentes para algunas, por ejemplo, para el Banco Central venezolano, para algunas entidades del gobierno venezolano. Es parte del tema, y que solucionemos y se solucione el tema de los pagos para que los exportadores tengan mayores garantías de vender en el mercado venezolano. Entre tanto, lo que el gobierno recomienda es pago anticipado, uno, y utilizar los mecanismos que ya varios exportadores utilizan de exportar y manejar los pagos a través de bancos que no tengan y que no estén en las listas de activos extranjeros del Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Estado de Estados Unidos. Eso es claro, eso siempre lo hemos dicho, para efectos de evitar cualquier tipo de dificultad comercial. Y así vienen funcionando las empresas que están exportando al mercado venezolano hasta el momento. Vice, y para terminar, que ya se nos está acabando el tiempo, ¿cómo va la reindustrialización en términos prácticos en el terreno? ¿Y qué espera usted, por ejemplo, encontrar en diciembre en este tema? En términos prácticos, obviamente dependemos de los flujos que tengamos de inversión extranjera y también de inversión local. Los niveles de ahorro en Colombia son relativamente pequeños. Confiamos más en la inversión extranjera para esos efectos, digamos, para efectos de un cambio estructural, pero hay que ser moderadamente optimistas, porque también es cierto que en el escenario internacional y nacional, ya lo han dicho, y hay coincidencia de diferentes tanques de pensamiento y analistas en el sentido de que se avecina una recesión internacional. Eso también es cierto, y Colombia se mueve económicamente al ritmo de las variables internacionales. Entonces, ¿qué quisiéramos tener para diciembre? Ojalá el anuncio de la concreción de las inversiones que mencionó el ministro Umaña. Airbus es una apuesta importante, Galco es otra apuesta importante, son proyectos, son megaproyectos que si llegan al país pueden cambiar de manera estructural algunos sectores de la economía y pueden generar desarrollos aguas abajo. Entonces,
tenemos que ser moderadamente optimistas en ese sentido. Y hay un componente de la política de industrialización que es importante y es el tema de la economía popular. Se ha hablado mucho de la economía popular y el primer tema es cómo la medimos, cómo llegamos a dónde se mueve, de qué se trata. Lo primero es que la economía popular no es la economía informal, ¿no? Como suele pensarse. La economía popular son todas esas pequeñas actividades que los colombianos desarrollan en microempresas, en pequeños negocios, en los sectores de industria, de la confección, del turismo, de restaurantes, esos pequeños negocios que todos conocemos que están por ahí y que pueden llegar a beneficiarse particularmente de aquellos programas que el gobierno quiere desarrollar, particularmente el que hemos denominado SASCA, que son proyectos de estímulo a esas pequeñas y medianas y microempresas que generan mayor valor agregado y mayor empleo, para el cual el gobierno viene destinando unos recursos importantes para estimular también esos sectores. Entonces tenemos las megainversiones, los proyectos grandes de desarrollo en curso, que ya mencionó el ministro, y también esos estímulos a lo que se ha denominado la economía popular, que también tiene que ver con el hecho de que se busca que las empresas grandes trabajen con las pequeñas para jalonar esos pequeños negocios en diferentes sectores de la economía. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, viceministro, de verdad, por ser tan concreto, tan directo en esta exposición y por obviamente responder las preguntas que le hice. Por favor, un aplauso para el viceministro. Muchas gracias.